Amor y odio. Corín Telado. Capítulo 3. Sonia fumaba, entre tanto se mantenía un poco al margen de la conversación de sus dos amigos. Gerald, tan pacífico siempre, parecía de súbito malhumorado. Tampoco ello le extrañaba a Sonia, porque ante ella no tenían secretos y Gerald había manifestado ya su mal humor en cuanto al arribo de su cuñado. Lo mejor, decía en aquel momento, hubiese sido que se quedara por esos endemoniados sitios. Pero se conoce que se ha cansado. Te aseguro, Sandra, que leía sus crónicas con deleite. Contaba cosas espeluznantes de cuanto veía por el Zaire y esos lugares tremendos, pero no lo imagino en un puesto de tanta responsabilidad como director de un periódico. Sandra suspiró. Sonia ya sabía que Sandra no iba a defender a su hermano, si bien siempre tenía una expresión piadosa para él. Es soltero, Gerald, rico, no tiene obligaciones. Al fin y al cabo no daña a nadie con vivir así. Si no me refiero a eso, cariño. Me refiero a que no es una persona respetable. Di que es aventurero. Gerald, reía Sandra, pero respetable lo es. En su vida profesional, se entiende. Gerald parecía impacientarse. No me refiero a eso. Lo digo por su persecución a las mujeres. No es sano en ese sentido y yo pienso que el que no lo es en eso, no lo es en nada. Pat siempre fue un tipo muy responsable, se ha de ser en todo. En su vida privada y en su vida profesional. Sandra miró a Sonia. Gerald le tiene verdadera manía a Patrick. Patrick. Sonia se sobresaltó. Periodista, y llamado Patrick. Casualidades, no. Claro, qué estupidez. Pat es un hombre libre, continuaba Sandra dirigiéndose a ella. Muy profesional. Eso, por supuesto. Pero en asuntos de faldas es un sinvergüenza. Estuvo viviendo con nosotros una temporada, cuando trabajaba en un periódico de aquí. Y Gerald, que es tan serio para todo lo relacionado con la moral, pasó muchísima vergüenza, porque Patrick tenía todo lo contrario a la moral de Gerald. Ya sabes, Sonia, un tipo muy flemático, muy de vuelta de todo, muy pegado a sus costumbres libertinas. Gerald no entiende eso. ¿Y por qué lo voy a entender cuando la mayoría de mis congéneres son gente decente? Sonia decidió intervenir, marginando de su mente lo que pensaba, porque entendía que lo que pensaba era una estupidez. Además no había visto fotografías de Patrick Brown por allí. Cielos, ¿cómo se apellidaba Sandra? Sería fácil preguntar y conocer la respuesta, pero no merecía la pena. Sandra ostentaba el apellido de su marido y como tal se la conocía, de modo que mejor ignorar todo lo demás. Bueno, intervino al fin, no todos los hombres son iguales, Gerald. A mí los que tienen aventuras cada día distinto, me crispan. Pat, tiene fama de eso, terció Sandra, pero igual no es tanto como se comenta. Es más si tú lo sabes. No puedo olvidar lo ligado que estuvo a Bettine y cómo la dejó plantada. Pues para que sepas, Sandra, le había prometido casamiento. Sonia se sobresaltó. Sin duda estaban hablando del mismo hombre. Casi pensó en escapar. Quedarse allí cuando Patrick estaba a punto de aparecer. No le hacía ninguna gracia. Le dolía y además, odiaba todo aquello. Todo aquel recuerdo. Fue, decía Gerald paliando así sus pensamientos sobresaltados, una campanada de las gordas. Bettine no era una chica cualquiera y resultó de muy mal gusto la faena que le hizo Patrick. Otra vez Sandra queriendo lanzar un cabo a la dudosa reputación de su hermano, Patrick fue enviado destinado a Nueva York. Gerald, quizás de haberse quedado, aquí, no y tú lo sabes, se enfadó Gerald. No, porque no le destinaron a Nueva York, sino que pidió el destino él. ¿Y crees que ahora también lo ha pedido? No. Ahora viene ascendido y lógicamente ya tiene sus buenos 32 años. Lógicamente le llegaría la hora de formalizar y un destino de director de periódico no es poca cosa en una ciudad como Boston y para un periódico de prestigio, de una gran tirada. Pasemos al comedor, decidió Sandra levantándose y haciendo una seña a Sonia. Patty nos está llamando y no vamos a pasarnos la noche discutiendo por culpa de Pat. Gerald se fue tras ella y retiró la silla de las dos mujeres para que se sentaran. Después lo hizo él. De todos modos espero que no le invites a vivir con nosotros. Sandra sonrió a su pesar. Gerald, no des rienda suelta a tu imaginación. Lo que menos desea Patrick es vivir aquí. Él necesita libertad, soledad, horizontes amplios y tú con tu forma de ser le coartas. ¿Coartar yo a tu hermano? A ese no hay quien le coarte en ningún sentido. Sírvenos, Gerald, le pidió la esposa, y no te hagas mala sangre. Al fin y al cabo solo tienes una vaga noticia,
pero confirmado no hay nada. Asterisco 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 regularmente Gerald se retiraba a su despacho después de comer y no salía de él hasta medianoche, que se iba a la cama. A Sandra, en cambio, le gustaba departir con Sonia. Hacía frío y tenían encendida la chimenea del salón. Los niños se acostaban temprano. Hacia las 7 Sonia les bañaba y Patty después les daba la comida y seguidamente Sonia los llevaba a la cama. Dormían en un cuarto cercano al suyo y comunicado por una puerta. Eran dos chicos dóciles y muy buenecitos, bien educados y obedientes. Sonia nunca tuvo con ellos tropiezo alguno. Gerald era un padre cariñoso, pero severo y no toleraba deslices ni malos modos. Sandra era una madre amante y una esposa modelo, conocía bien a Gerald y rara vez le llevaba la contraria, en evitación de una guerra continua. Cierto también que nunca discutían y Sonia solo les veía discutir algo aquellos días por el arribo de Patrick. ¿El Patrick que la plantó a ella? No era posible. El destino no podía ser tan estúpido, ni tan cruel ni tan desafiante. ¿Una copa, Sonia?, preguntaba Sandra en aquel momento. La joven sacudió la cabeza. Podía preguntar a Sandra su apellido. Realmente no lo sabía. Es decir, que siempre, desde 3 años antes que vivía con ellos en plan familiar, los conoció como los conocía todo el mundo, por los Monter. De modo que el apellido Brown jamás había sonado en aquella casa. Y en cuanto a Patrick, en Estados Unidos había millones. ¿Por qué? Por fuerza, tenía que ser aquel hermano de Sandra, llamado Patrick, aquel otro, maldito Patrick. Dame un brandy, Sandra, dijo. Pero siéntate, yo te lo sirvo. De estar tanto tiempo en el bufete, explicaba Sandra sirviendo 2 copas, me duelen las posaderas. Te aseguro que me conviene moverme. Ahora salís poco, adujo Sonia haciendo la copa que le entregaba su amiga. Sandra se apoltronó en el sofá no lejos del hueco que formaba como aparte la chimenea y comentó perezosa, en invierno hace demasiado frío para salir. Ni a Gerald ni a mí nos agrada. En cambio, en verano invita el buen tiempo y los días tan largos, suspiró. Te aseguro que no estoy nada tranquila con eso de que regresa Pat. Gerald le tiene verdadera manía, comentó Sonia sutilmente. Claro, todo por Bettine. Es su prima, ¿sabes? ¿Bettine? Pues naturalmente, es hija de un senador, de una familia opulenta. Pat la cortejó, se decía que habría boda pronto y de la noche a la mañana mi hermano se esfumó. Pat es así, te aseguro que tiene buenos sentimientos y carece de vicios fuertes. Pero tiene el de las mujeres y le gustan todas. Pero tiene todo el derecho del mundo a elegir a su gusto, no lo dudo, dijo Sandra, desganada. No lo dudo, pero cuando uno es así, tan veleta y tan inconsciente, no se compromete formalmente con una chica conocida, pariente además de su cuñado. Fue una campanada social que no olvidaré. ¿Y se ha casado Bettine? Sí, al año de marcharse Patrick, pero eso no significa nada. Se ha divorciado ya. Oh, de modo que por ahí anda ahora divorciada. Imagínate. Supones que tu hermano cuando llegue, yo no soy la que supongo. Es Gerald que no soporta a Pat, y yo estoy casada con Gerald y soy feliz a su lado, de modo que me ponen en un dilema. También quiero a mi hermano, si bien por defenderle no voy a romper con mi marido. Eso es obvio. Me estoy imaginando a Pat y a Gerald todo el día discutiendo. ¿Es que tu hermano viene mucho por aquí cuando está en Boston? No mucho, pero sí lo suficiente para que él y Gerald se enzarcen en discusiones, que si no son políticas, son de cualquier índole. Además Gerald, como sabes, es republicano y Pat es un demócrata convencido. Las discusiones son tan frecuentes que yo más prefiero no ver a Pat. Hace mucho que no viene por aquí, yo no le conozco. Y llevas 3 años con nosotros. Sí, más de 5. No habían nacido los gemelos. Imagínate cuánto tiempo ya. Lo que no temo es que Pat se venga a vivir aquí. Eso que se le quite a Gerald de la cabeza. Por ese lado no temo nada. Patrick es la persona más independiente que conozco. De modo que cuando venga a vernos, seguro que ya lleva en Boston media docena de semanas por lo menos y estará instalado por su cuenta solo o con alguna chica que no le pida a cambio el lazo matrimonial. Habiendo divorcio, no entiendo por qué ese temor al matrimonio. Pat te lo explicará con mucha sencillez y claridad. No quiere lazos corredizos, ni le interesa andar cada año ante los jueces y mucho menos está de acuerdo en mantener mujeres con las cuales ya no duerme. Así de sencillo te lo diría Patrick. Suspiró. Sonia se estaba diciendo que sin duda se trataba del mismo hombre. Pues si era así, aviada iba ella. ¿Qué iba a ocurrir? Bueno, nada, o todo. Pensaba como Gerald. Era odioso un tipo como Patrick.
Ella tuvo 3 años para alimentar su odio mortal al recuerdo aquel. Bebió un sorbo de brandy y encendió un cigarrillo. Me voy a la cama, Sonia. Mañana tenemos un juicio muy feo. Y lo peor de todo es que tenemos la defensa del homicida. Casi nada. Eso pone a Gerald de muy mal humor. ¿Y por qué habéis decidido defender al homicida? Nosotros no decidimos nada, pero somos abogados y a veces nos señalan juicios así, y se nos nombra abogados de oficio y para Gerald es igual que sea de oficio o que sea de pago. Él defiende las causas desde su dignidad profesional, desde su ética, es decir, que el homicida será tan defendido y bien como si fuera la víctima. El deber nuestro es defender con toda honradez. Y Gerald es el abogado de las causas justas. Ya me dirás el dilema. Se iba. Sonia miró la hora. Las 11:30. Se iría también. Ya sabía que no iba a dormir, pero al menos se pondría en postura horizontal. Hasta mañana, Sandra. Oye, si por casualidad llega Patrick y no estamos, le dices que vuelva, por supuesto.